Vamos a empezar con Sergio Palencia. Sergio, ¿estás por aquí? Y su presentación, que quiero pensar que la tenemos. Ahí está, Sergio. Muy bien. Pues Sergio, adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias. No voy a perder mucho tiempo en introducirme a mí mismo, simplemente gracias a la organización, porque como ha dicho Daniel, vamos con prisa, ¿no? Bueno, voy a hacer una serie de flashes muy rápidos, porque la presentación es más larga del tiempo que yo me he previsto, pero no obstante voy a soltar ideas, voy a ir en plan telegráfico, ¿vale? Bueno, yo vengo a hablar del urbanismo, sobre todo de una visión desde el punto de vista territorial, ¿no? Es decir, voy a hacer un pequeño speech de dónde venimos y dónde estamos para poder enfrentarnos a un futuro entendiendo nuestro territorio, ¿no? Voy a hacer una especie de presentación muy rápida de imágenes, de fenómenos, que lo único que trato de despertar es la idea de que sabemos dónde vivimos. No es nuevo, si bien las imágenes son desde el 57, como vais a ver, aquí tenemos datos, por lo menos yo los he leído en documentos que están publicados, desde 1500 hay datos de inundaciones en este territorio, ¿no? Ya en esta imagen esto no sé quién... Bueno, sigo hablando. Simplemente hay una nota de prensa que ya en el 57 se recomendaba crecer hacia las montañas y no hacia la huerta. Por lo tanto, ya había un pequeño sentimiento al respecto, ¿no? No me hace caso. Ahora tengo el control. Gracias. Bueno, más sucesos, ¿no? Se ha hablado pues el del 82 de la rotura de la presa de Tous, el año 87 que llueve sobre mojado 5 años después, y es un poco lo que se teme en este momento. Tenemos, insisto, os cojo las más destacables, año 2004 en Nules, el año 2007 en el Girona, ¿no? En Vergel y Espoblés, 2019 en la zona de Orihuela, el río Segura, ¿no? Y simplemente destaco las imágenes porque veáis que se repite la historia. No es más ni menos que lo mismo que hemos vivido, quizá en una dimensión distinta, pero se repite. Nosotros en el Segura hemos trabajado en buscar soluciones de este tipo, de integrar soluciones aprovechando los espacios de huerta, los espacios libres de ocupación de suelo por parte de las ciudades, para esponjar la inundación de alguna manera, ¿no? Perdonad que vaya muy rápido. En España tenemos más o menos del orden del 6% de la población en territorios inundables. La Comunidad Valenciana lo acentúa subiendo hasta el 12%. Es una cifra que se saca a partir de lo que es el Patricova, que comento muy rápidamente. Básicamente es un plan que ahora comentaré, pero que estamos, el 82% de la población vivimos en la costa. Y ahí podéis ver en el mapa muy fácilmente que en la costa es donde tenemos los riesgos de inundación fundamentalmente. Bueno, Patricova, ¿por qué lo pongo? Porque nosotros tenemos desde hace más de 20 años un instrumento de ordenación del territorio donde permite regular los usos en zonas inundables. Sí es cierto que llega tarde para el territorio que estamos aquí analizando del Horta Sud, es un instrumento que ha evitado muchos desarrollos en zonas no adecuadas. Es un documento de ordenación del territorio donde lo que se busca precisamente es esa cooperación, coordinación con otras administraciones y sobre todo introducir la variable inundabilidad que no estaba, ¿no? Surge una serie de evoluciones, de documentos que van evolucionando con el tiempo, como tenéis ahí, en los distintos años. Ahora se va a revisar el tercer Patricova, es decir, se va a empezar por las zonas inundadas, pero la idea es llegar a toda la comunidad, ¿no? Bueno, un poco de dónde viene el modelo que antes se ha comentado, ¿no? Tenemos un modelo que tiene una historia, ¿no? Bueno, esta es la mancha de inundación sobre el año 43, los años 40, aproximadamente el Horta tenía 60.000 personas y las ciudades eran ciudades, pues como veis, inconexas y por lo tanto las inundaciones se sufrían, pero de otro tamaño, otro tipo de vulnerabilidad. En el año 46 surge este plan del área metropolitana. Antes se hablaba que no se hacían, lo decía Joan Romero, que no está, pero sí que se hacían planes de metropolitanos. Lo que pasa es que estos planes de los años 40 no contemplaban la variable inundabilidad, era un vector que no existía ni se le esperaba. O sea, era todo desarrollo. Ahí tenéis el año 46, el año 66 con el Gran Valencia, donde toda la zona del Horta Sud se acentúa un poquito más y crece más, ¿no? Las expectativas son de crecer. De aquí luego van surgiendo los planes generales de los años 90, que lo que hacen es pues, explotar esto todavía más a desarrollos mayores, ¿no? Bueno, tres imágenes seguidas: ocupación en el 56, ocupación en el 2000, ocupación en el 2018, ni siquiera la actual, ¿no? Pero como veis ha ido generando una conurbación, un continuo donde hemos interrumpido el paso natural de las aguas y además hemos expuesto a la gente en lugares que sabíamos que eran inundables, quizá no teníamos una cartografía fina,
pero se sabía, ¿no? La evolución ya se ha comentado, pues efectivamente en los años 60 hay un boom urbanístico, ¿no? Y por lo tanto un boom de atracción de gente que viene a trabajar, que viene buscando una vida mejor y un cambio de forma de vida. Esto hace que todos los municipios de la zona pues crezcan. Esto lo he puesto aparte porque Torrent crece de una manera exponencial casi, ¿no? Pero esto hace que haya un desarrollo muy bestia. ¿Qué tenemos además aquí? Bueno, pues tenemos una vertebración interesante por parte de las infraestructuras, nos modernizamos, pero esa vertebración conlleva una fragmentación, que es lo que hemos vivido de multitud de barreras que han generado grandes balsas de inundación, concentrando calados todavía mayores donde menos no lo esperábamos, ¿no? Esto es de las carreteras, estas son las líneas ferroviarias y esto es el todo. Es decir, la fragmentación es brutal. ¿Qué hacemos? ¿Estamos pensando en hacer nuevas obras hidráulicas? A lo mejor lo que tenemos que hacer es pensar en permeabilizar todo esto de alguna manera o cambiar el diseño de las infraestructuras, porque nosotros hemos creado estos problemas. Funcionan desde el punto de vista de la movilidad, no funcionan desde el punto de vista hidráulico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer cambios. Bueno, esto es un poco los estudios preliminares que empecé a hacer a los 2 o 3 días después de la DANA sobre el territorio afectado. Dato contrastable, ¿no? Año 2023, precipitación máxima en Chiva, 200 litros, ¿vale? En todo el año. Año 2024, 874, con casi 500 el día de la DANA. Evidentemente, no es que no lo esperábamos, evidentemente no se esperaba, pero que es algo que pasamos de un instante seco a un instante donde es casi imposible controlar la situación. Algo muy importante, y es el conocimiento. Yo me he encontrado con mucha gente donde vas a hablar con ellos, no saben dónde viven. No saben, a mí me llamaba gente, oye, hay miedo de que se rompa la presa de Forata, y vivían en municipios de esta cuenca. Es importante el conocimiento, tenemos que llegar a la gente y explicarles dónde están. Esto es un planito de la cuenca, ¿vale? La cuenca del Pollo es la que veis ahí en beige, la que está en medio, la de la Saleta arriba y la de Picassent abajo, ¿no? Son cuencas pequeñas, aquí las separo porque es muy importante distinguir entre Chiva, el barranco de Chiva y el de Orteta, ¿no? Prácticamente tienen unas dimensiones muy parecidas, son dos cuencas artificialmente conectadas. Artificialmente, esto significa que la parte baja de la cuenca tiene una capacidad no modelizada por las dos cuencas, sino principalmente por una de ellas, que es la de Torrent, la que viene por Orteta. Eso significa que tenemos un cauce pequeño para la dimensión de la cuenca que hay. Por lo tanto, es frecuente las inundaciones y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, simplemente para destacar, ¿no? Muchos decían, no, es que tenemos mucha transformación. En la producción de escorrentía no tenemos tanta transformación, es decir, los suelos que están en el interior, que es donde se produjeron las grandes escorrentías, pues la ocupación es bastante menor. El problema es la vulnerabilidad, la ocupación en la parte baja, que es donde se desbordaba y donde realmente estamos ahí transformando el territorio, ¿no? Datos muy extraídos de mi análisis, pues básicamente la mitad prácticamente de los edificios afectados fueron Horta-Sud de toda la provincia de Valencia. Nos encontramos con que en la provincia estábamos hablando de poco más de 50.000 edificios, de garajes más de 3.000 y en mi cifra, y a grosso modo, metiendo costes directos e indirectos, estamos hablando de que las pérdidas que hemos tenido son del orden de 25.000 millones de euros. Mirad, para que tengáis una idea, todos los fondos europeos Next Generation para las comunidades autónomas sumaban 26.000 millones, un millón de diferencia. O sea, si cogiéramos todas las comunidades, metiéramos el dinero aquí, compensábamos los daños generados, ¿no? Tenemos, pues ya sabemos la cifra, 228, 229, tenemos una población afectada del orden de 270.000, aquí viven alrededor de casi 400.000, 380.000 personas, 140.000 vehículos es lo que se ha tasado y luego pues más o menos más de 60.000 empresas afectadas. Un dilema importante que creo que tiene que ver, ¿qué entendemos por zona inundable? Porque yo voy a hablar también de urbanismo, y urbanismo significa que tenemos unas reglas de juego, unas normas y unos derechos y obligaciones. El urbanismo genera derechos y obligaciones. Cuando yo pinto una raya y digo que esto es público o esto es privado, genero derechos y obligaciones. ¿Qué es una zona inundable? ¿Qué entendemos una zona inundable que nos va a generar condiciones? Bueno, la ley y las directivas europeas nos marcan que 500 años de retorno es la medida o el estándar para considerar que una zona es inundable. Bueno, en el año 87 ya teníamos un documento del Consell Metropolità del Norte donde nos decía que aquí había zonas inundables y había una normativa que nos ponía limitaciones en las construcciones. Los planes generales son posteriores a esta fecha, la mayoría. Se ha tenido en cuenta, mirad, los planes que yo he revisado tienen en cuenta las normas del Consell Metropolità del Norte en temas de movilidad, pero en temas de inundabilidad no. ¿Por qué? ¿Alguien ha revisado eso? Yo creo que no. Se hubieran evitado ciertas construcciones desde el año 87, posiblemente desde el año 2000 con el Patricova no, pero desde el año 87 ya hay un pequeño recorrido mayor.
Bueno, esta es la mancha que tengo superpuesta sobre esa del año 87 y un conflicto. Estamos revisando cartografías, nace el Patricova 2003, se revisa en el 2013, a su vez, perdón, en el 2015 sale el Sistema Nacional del 2013, se revisa en el 2020, tenemos diversas cartografías. Mal vamos. Me voy a comer parte de mi tiempo, nos has apretado demasiado a los que... Bueno, la cuestión es que tenemos cartografías que esto, ojo, marca jurisprudencia. Para mí el dilema, mira esta zona, está casi toda inundable. ¿Qué ocurrió en el año 2017? Pues que los municipios del Hortasot, muchos de ellos se quejaron de que esa cartografía estaba mal porque no les permitía otorgar licencias. Se cambia la cartografía y se reduce en un 50%. Arte de magia. Que alguien me explique, ¿eh? ¿Cómo se reduce 50%? Que reduzcas un 10, un 15, ajustas cosas, modelos, pero un 50%. Esta cartografía está bien según los municipios afectados. Años después les pasa lo que les pasa. No quiere decir que sea ninguna maldición, Dios me salve, simplemente es que algo no estaba bien y quizá era esto. ¿Vale? Tenemos la cartografía de la zona inundable actualmente, tenemos cartografías de compañeros que han trabajado para utilizarlas en beneficio de buscar a las personas, tenemos las zonas donde más se concentran los problemas, tenemos zonas como el conflicto entre el límite entre Catarroja y Albal, donde tenemos un paleocauce, estaba definido, se conoce, pero no obstante se construye. Tapamos el paleocauce, ahora sabemos que queda un trocito de paleocauce allí al aire que lo han gunitado estos días, ¿no? Para que no se desmorone apenas los 100 metros que quedan libres. No sirve para nada, pero bueno. Es decir, seguimos cometiendo errores, ¿no? Bueno, ¿cuál es el nivel de protección? Bueno, pues yo planteo algunas medidas. Tiempo, rápido, acabo ya. Simplemente me voy a dar las definiciones. Medidas, pues relocalizar viviendas o adecuarlas donde corresponda. Corredores, esto que aparecen por ahí para mí son corredores que son pasillos que tenemos que abrir. Hemos hecho muros, tenemos que abrirlos de alguna manera. Tenemos una serie de normas que nos permiten, unos artículos que nos permiten generar instrumentos. Hay documentos que ya hablaban de permeabilizar y nunca se hizo. Tenemos también documentos que hablaban de obras hidráulicas, pero ojo, esto que se está defendiendo ahora, esto viene de los 60, ¿eh? No es de ahora, esto ya venía con el Plan Sur. Estoy acabando, ¿eh? Tenemos clasificaciones de suelo con limitaciones según el Patricova, mecanismos que luego pues realmente han funcionado, pero en esta zona tarde. Y para acabar, bueno, tenemos guías que están siendo infrautilizadas, o sea, no sirven para nada, aunque están ahí. Y mis conclusiones son estas, ¿eh? Básicamente, ¿a qué me refiero? Revisión del Patricova se está haciendo y era necesario. Tenemos que adecuar los planeamientos, también se ha dicho, es necesario, se está trabajando en ello. Tenemos que relocalizar edificios, hacer cirugía urbana, algunos se resisten, es difícil. Tenemos que generar espacios de infraestructura verde, claro que sí. Tenemos que jugar, que no solo todo es la hidráulica también juega con esta infraestructura. Tenemos que adaptar la edificación, es decir, yo lo que busco son un conjunto de medidas que no sea como la que está pasando ahora. Los colegios profesionales están viendo a ver quién llega más lejos, a ver quién coge y pone su bandera. Es decir, los ingenieros somos los mejores, o somos los arquitectos, o somos los biólogos. Mira, es un trabajo conjunto y todas las medidas me valen, pero tienen que estar debidamente coordinadas. Y eso es a lo que voy. Y luego pues hay que defender las zonas urbanas. No nos las podemos llevar fácilmente, es imposible. Tenemos que defenderlas, cueste lo que nos cueste. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Siento la celeridad, pero es lo que hay. No he hablado tan rápido en mi vida, ¿eh? Muchísimas gracias. Y he de añadir una nota que no he hecho con el resto de ponentes, pero que quizá en este caso es relevante, y es que Sergio fue uno de los redactores originales del Patricova, con lo cual digamos que hay mucho contexto ahí. Bueno, comentarios, reacciones, preguntas. Bueno, voy a decirlo de una forma un poco brutal, no lo tomen a mal, es para simplificar. Daniel y los organizadores me habían asignado para esta tarde, para Catarroja, la huerta. Y entonces cuando me dijeron, ¿la huerta en la Horta Sud? ¿Eso qué es? Se sabe que lo que queda es más en la Horta Norte. Ya sé que no, que sí que queda. Pero lo que quería plantear es lo siguiente. Yo veo dentro de esta historia de destrucción, subordinación, marginación, etcétera, de la agricultura en esta parte del área metropolitana, un riesgo adicional que es la conversión o
el replanteamiento como piscina de emergencias. Es decir, bueno, la huerta tenía la función de que cuando se desborden los barrancos, pues tragarse el agua. Y me parece que es un tema que habría que darle una pensada un poco más a fondo. No sé cómo, porque queda muy poco espacio libre y tal, pero solo le faltaba, ¿no? A lo poco que queda de huerta, solo le faltaba eso, ¿no? Pues Sergio, si quieres, contesta a Ernest y luego haremos una ronda y luego ya pasaremos al siguiente ponente, porque vamos ahora a 3 ponencias por contesto sesión. rápido. A ver, si tienes razón que no es un tema, o sea, a veces he hablado del término de sacrificio, ¿no? Es un poco doloroso, pero creo que no es incompatible. Es decir, el hecho de que tú, a ver, no se trata de transformar la huerta ni convertirla en otro espacio, sino aprovechar la huerta como un espacio que yo, a través de motas y determinadas infraestructuras blandas, puedo generar o gestionar la inundación. Evidentemente, si yo tengo una inundación como esta y gestiono a través de la huerta, voy a perder las cosechas de ese año y posiblemente hasta el año que viene no tenga nada. Pero, mirar, seamos realistas. La huerta, dentro de que tiene un valor muy elevado y yo la defiendo a capa y espada, reponer la huerta, 1 metro cuadrado, me cuesta entre 5 y 10 euros. Reponer la ciudad me cuesta 500 euros el metro cuadrado. Sinceramente, y no solo el daño económico, el daño anímico, moral, que aquí estáis hablando. Es decir, la gente que lo sufre está, yo creo que, más dispuesta a sacrificar la huerta, que sabe que dentro de un año la tiene otra vez repuesta, que no perder su casa, sus bienes, su forma de vida, ¿no? Son decisiones complejas, pero algo hay que hacer. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios. Salvador, Oksana, ¿tu nombre? Pepe, fenomenal. Pues vamos a hacer Salvador, Oksana y Pepe, y una más, Fernando. Y luego, bueno, os voy a poner como deber ser concisos en la pregunta. Sergio, ¿has entregado alguna alegación o aportación a las medidas del MITECO, en concreto tú, o algún grupo que estés tú? Yo he contestado a través de un grupo que estoy con la Asociación de Arquitectos de Galicia. He trabajado con ellos algunas cosas y hicimos una alegación conjunta. Respecto a lo que ha comentado este señor de que la huerta es un espacio que se perdería, entre comillas, si hacemos ese tipo de gestión, no sé hasta qué punto será verídico, pero sí que vi hace muy poco una publicación donde decían que como antes vivía menos gente y había más espacio de huerta, cuando había una inundación no afectaba a tanta gente, y que además una inundación de ese tipo es malo para la huerta en el momento, pero todos los nutrientes y todo lo bueno que puede tener para la naturaleza y para el ecosistema una inundación periódica de ese tipo no es tampoco tan destructiva, no es algo... Ha pasado siempre, de hecho. Totalmente de acuerdo. La huerta es lo que es gracias a sus desbordamientos. Pensad que tenemos un cauce colgado que está por encima de los niveles de huerta que tenemos en los márgenes. Se inunda y evidentemente vamos a perder, vamos a tener daños, pero son daños creo que rápidamente recuperables. Con algunos agricultores que hemos hablado, la recuperación ha sido relativamente rápida. Gracias, Sergio. Me ha gustado tu último slide, que es conclusiones, que fuiste por... sobre infraestructura verde, es súper importante, pero lo que tengo entendido que incluso si incluimos infraestructura verde, usamos la huerta como laminación, por ejemplo en Catarroja, no es suficiente porque viene desde arriba, entonces a escala es muy grande. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿No hacer nada entonces? ¿O cuál porcentaje de verdad que va a ayudar a infraestructura verde? Sinceramente, no tengo una solución mágica porque lo que necesito es un modelo y esto no funciona de otra manera. Todo lo demás lo podemos imaginar. Lo que sí que puedo saber es que en las zonas que ha afectado a la huerta, las cotas han sido bastante inferiores y ha descendido su evolución bastante rápido. Por lo tanto, tiene un efecto laminador. Ahora bien, ¿cuál va a ser el efecto definitivo? Yo creo que es lo que he dicho, un compendio de medidas debidamente coordinadas y aprobar modelos. Y si algo no funciona, lo modificamos, pero desde el punto de vista proyectual, desde el punto de vista de la planificación. Entonces yo creo que es un tema de ir probando distintas combinaciones. Lo que no estoy de acuerdo, y mira que lo siento por mis colegas, los ingenieros, pero es que discrepo de que la solución sea la hidráulica pura y dura. Esto es hidráulica, ¿eh?
Cuando digo pura y dura es que la gente va al encauzamiento, a hacerlo más grande, tal, a hormigonar para que todo vaya más rápido. Esto es hidráulica, infraestructura verde es hidráulica, ¿eh? Simplemente que es otro tipo de modelización, pero es gestionar la inundación. Pues Sergio, mira, precisamente mi pregunta desde la más absoluta ignorancia técnica iba por ese lado, ¿no? No he visto en las medidas que proponías, pues no sé, hacer más profundo el cauce del Turia, del Júcar y de los barrancos, que lo primero dice, uy, hago más profundo el cauce para que el agua vaya por ahí. A ver, estamos en una zona muy plana, hay que estudiarlo bien, pero hacerlo más profundo significa que no llegue al mar o que no llegue a la albufera y genere estancamientos y curvas de remanso. Es decir, la hidráulica hay que buscar la forma que funcione lo más natural posible. En el momento en que yo excave mucho, hay zonas, el cauce nuevo se puede excavar, hay muchos resaltes y se puede excavar. Aquí, prácticamente, a poco que excavemos, yo creo que el agua ya no llega a la albufera. Por lo tanto, anticipamos la zona inundable. Bueno, pues yo estaba muy contento porque vamos sobre el tiempo. Tenemos 2 preguntas y vamos a cerrar con ellas. Guillermo y luego, bueno, la de Teams estaba antes, entonces vamos con la de Teams. Una vez más una pregunta de Janet. Muchas gracias por su presentación. Entiendo por su presentación que existen documentos y análisis técnicos de análisis cartográfico, entre otros, y que a partir de ellos se pretende hacer un reordenamiento territorial de la ciudad. ¿Cuál sería el rol de las personas afectadas en este proceso? Bueno, que existen, ojalá. Lo que existe en este momento, y antes se ha comentado, es esa disociación entre administraciones, ¿no? Ahora mismo tenemos al CEDEX como organismo de la Confederación trabajando en hacer unos modelos, que es lo que la Confederación está ya vendiendo en su... El mes pasado, en agosto, hubo un documento que se presentó a efectos de exposición pública donde se proponían medidas. Bueno, se están proponiendo desde la parte completamente desde una visión ministerial. O sea, falta esa conexión. Yo ayer estaba en una reunión con el Ministerio precisamente de Agendas Urbanas y ahora con Sonia y le he insistido cada vez que hablo con ella. Necesito esa conexión con los municipios. Los municipios van a venir con sus pequeñas medidas. ¿Cómo contribuyen al modelo? Alguien lo tiene que hacer. Igual es el CEDEX, pero lo tiene que incorporar. Esa conectividad todavía yo creo que no existe. ¿Que estén trabajando en ella? No lo dudo, pero que exista en este momento todavía no. Muy rápido, esta idea de recolocar o esta necesidad de recolocar viviendas, infraestructuras o incluso el aeropuerto, había oído yo, esto, el coste a nivel de recursos y el coste político entiendo que es muy grande, ¿no? ¿Cómo se le convence a un político para hacer cosas de estas? Bueno, a ver, yo lo del aeropuerto no lo sé si lo pretenden llevar a otro sitio, la verdad, pero el tema de las viviendas siempre, yo cuando hice mi tesis ya propuse cooperación, coordinación, llevar viviendas a otro sitio, me hablaban, decían que estaba loco, ¿no? Porque es imposible hasta que pasa algo. Cuando hay un desastre entonces lo vemos posible, mientras no haya un desastre es como, no es rentable. Mira, yo creo que es muy rentable trasladar. Yo no digo que hay que llevarse 400 personas, yo digo que hay que hacer cirugía urbana, hay que llevarse las viviendas, primero, que han sido totalmente dañadas, no volverlas a reconstruir, en algunos sitios se están reconstruyendo, incluso en aquellas que han quedado perjudicadas, ver cómo las podemos reconfigurar y generar espacios nuevos, pero sin ampliar la huella. ¿Qué es el miedo que me da? ¿Se puede buscar fórmulas urbanísticas? ¿Cómo? Reconfiguro la ciudad, cascos históricos que se me están quedando vacíos, los puedo reconfigurar para aumentar la densidad, meter 3 o 4 alturas donde ahora son casas de una planta. Es decir, tenemos que pensar en otro modelo de ciudad, ¿vale? Desde el urbanismo. Lo que no podemos es seguir creciendo, como he oído por ahí, que he oído ya urbanistas, que cuando se hagan las medidas de encauzamiento tendremos superficie para seguir construyendo. Eso es lo que no entiendo. Y lo está diciendo gente muy potente, y yo no lo soy. Entonces, a él se le escuchará, pero bueno.